Hola, buenas noches comunidad de la Hora del Terror. Mi nombre es Javier, nací en la calle 24 de la barriada de El Salado, en la ciudad de Santo Domingo. Desde chiquito tuve que cargar con el peso de la vida. Yo no le tengo miedo a las manos sucias, a los callos, al polvo que se me mete hasta en los huesos. Siendo mecánico de carros viejos, uno aprende a hacerle frente a cualquier cosa. Lo mío siempre fue meterme bajo los vehículos, desarmarlos, entenderlos, pero nunca imaginé que un día me vería negociando con algo que ni yo mismo puedo entender. A mis 32 años, he visto de todo. He visto a los muchachos del barrio cambiarse a carros más nuevos y dejar atrás las motonetas con las que llegaban al colmado a comprar su refresco. He visto cómo la vida les da un poquito de lo que no tienen y luego se lo quita tan rápido como llegó. Yo nunca tuve suerte. Desde joven me puse a trabajar con mi papá en el taller, un tipo que, aunque me quería, siempre decía que los hombres tenían que ganarse el pan con la sudor de la frente, y si no era así, no servías para nada. Ese era el tono en casa. No existían los días libres, ni las vacaciones, ni el descansa un poco. Trabajo todo el día, todos los días, arreglando motores, cambiando frenos, suspensiones, lo que fuera. Pero ya no soy joven. El cuerpo ya empieza a fallar. Las rodillas duelen, los dedos de la mano izquierda no me responden igual, y el sol, aunque ya no es tan fuerte, sigue quemando la piel. He pensado muchas veces en salir de aquí, dejar la mecánica, pero no sé hacer otra cosa. Ni siquiera me atrevo a mirar en otra dirección, porque todo lo que sé es meter las manos en la grasa, aflojar tornillos y escuchar el ruido de un motor que comienza a rugir después de que le das vida con tus herramientas. Eso fue lo que me llevó a la última vez que sentí que todo se me caía encima. Yo, un hombre de barrio, un hombre humilde que no pide nada, pero que tampoco tiene mucho para dar. No sé cómo explicar lo que me pasó, pero todo comenzó cuando me apareció aquel tipo. Un hombre raro, de esos que te miran con ojos fríos, como si supieran tus pensamientos. No recuerdo exactamente cómo fue, pero de alguna manera llegó hasta mi taller. Me acuerdo de esa tarde. El calor estaba insoportable y yo estaba bajo un jeep viejo intentando arreglar el motor. Llevaba horas sin descanso, solo el sonido de la llave ajustando el tornillo me mantenía cuerdo. Y de repente, se paró frente a mí. El tipo tenía una camisa blanca, impecable, como si acabara de salir de un salón de lujo. Me miró sin decir nada, con esa mirada tan fija que hasta me incomodó. Pensé que era un cliente, pero algo no me cuadraba. ¿Eres Javier, el mecánico de El Salado?, me preguntó con una voz suave, pero extrañamente autoritaria. Sí, ¿quién lo pregunta?, le respondí, un poco molesto por la intrusión. Quiero hablar contigo, Javier. Tengo algo que ofrecerte. A esa altura, ya mi paciencia estaba por agotarse. La gente no paraba de entrar y salir de mi taller, pidiendo favores o regateando precios. Pensé que este tipo era otro que quería que le arreglara el carro gratis, como siempre pasa. Y mira, si vienes a pedir un descuento, ya te aviso que no hago regalos, le solté, secándome el sudor de la frente. Pero él no se inmutó. Me miró, y esa mirada me caló más profundo que cualquier palabra. Me quedé quieto. No sé por qué, pero algo en su presencia me congeló. Entonces fue cuando habló. No se trata de un descuento, Javier. Se trata de algo mucho más grande. ¿Te gustaría tener lo que nunca has tenido? ¿Tener la vida que siempre soñaste sin tener que sudar tanto por ella? Mis ojos se abrieron, aunque no quería. Yo no creo en las promesas de la gente extraña, pero algo en su tono me hizo dudar. Me levanté del suelo, limpiándome las manos en un trapo, pero algo me hizo quedar allí, en silencio. Él siguió. La pobreza te agobia, ¿verdad? El cansancio te está matando. Has trabajado toda tu vida para nada. Tú, que sabes lo que es estar hasta el cuello en deudas, que has visto a otros ascender mientras tú sigues ahí, con el mismo carro destartalado. Eso me tocó.
Era verdad. La gente que antes iba a mi taller ya no era la misma. Ahora, con un par de años de experiencia, ellos se compraban camionetas nuevas y me dejaban de lado. El mundo gira rápido para unos, y para otros, solo queda mirar desde el borde de la acera. Yo no quería ser uno de esos que se queda atrás, pero no sabía cómo cambiar las cosas. ¿Y qué ofreces?, le pregunté, casi sin pensarlo, porque en mi cabeza no podía dejar de preguntarme si lo que decía ese tipo era posible. Él sonrió de una manera que me hizo sentir que tenía la respuesta a todo. En ese momento, sin saber cómo, sentí que todo lo que había hecho hasta entonces había sido en vano. Como si el sudor y las cicatrices en mis manos no hubieran valido la pena. Yo te ofrezco la oportunidad de cambiarlo todo, Javier. Un pacto. Yo te doy lo que deseas, el dinero, el éxito, todo lo que has querido, pero a cambio de algo que no sabes que necesitas, algo que siempre has tenido dentro de ti. La palabra pacto me cayó como un balde de agua fría. Me quedé sin habla, pero no quise mostrarlo. La gente del barrio siempre hablaba de cosas raras, pero yo nunca había caído en esas supersticiones. ¿Qué es lo que quieres a cambio?, le pregunté, ya casi sintiendo que todo se estaba yendo de control. Él levantó un dedo, como si estuviera a punto de revelarme algo profundo. Tu alma, Javier. Solo eso. Una vez que tomes lo que te ofrezco, no habrá vuelta atrás. Pero lo tendrás todo. Dinero, respeto, éxito. Todo lo que has deseado. Sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que debía aceptar. ¿Qué perdía? Si mi vida ya era una lucha constante, tal vez valía la pena arriesgarme por algo mejor. La verdad es que, en ese momento, no pensaba con claridad. Estaba tan cansado, tan harto de la rutina diaria, de ver cómo los demás vivían mientras yo seguía arrastrándome. La gente del barrio, mi gente, siempre me miraba con esa lástima disimulada. Algunos me decían que tenía suerte de tener un trabajo, pero yo sabía que no era suerte, que estaba atado a una vida de esfuerzo eterno, sin nunca alcanzar el aire fresco. A veces pensaba que, si solo pudiera quitarme el peso del esfuerzo diario, si solo pudiera respirar sin esa carga en la espalda, tal vez sería diferente. Tal vez podría estar en una mejor posición. El tipo, con su rostro impasible, me observaba como si esperara mi respuesta. Y esa espera, esa mirada, me atormentaba. Yo no quería ser uno de esos que se quedan esperando lo que no llega. La vida me había enseñado que, si no luchas por lo que quieres, nadie lo hará por ti. Pero, ¿y si esto era lo que había estado esperando todo el tiempo? Un cambio, una salida. ¿Qué perdía? ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté finalmente, sin poder callarme más. El hombre sonrió, como si supiera que ya había ganado. Como si la duda que yo sentía fuera una simple formalidad. Me miró a los ojos, y en ese momento, la sensación de frío en el aire se intensificó. No era una corriente, no era el viento. Era como si el mismo ambiente hubiera cambiado, como si todo alrededor se hubiera vuelto más denso. Solo tienes que firmar, Javier, dijo mientras sacaba un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y lo extendía hacia mí. Lo miré desconcertado. El papel estaba viejo, con bordes amarillentos, pero lo que más me llamó la atención fueron las letras, escritas con una caligrafía que no parecía humana. Era como si el mismo aire las hubiera impregnado en el papel. No entendía bien lo que veía, pero algo dentro de mí me decía que no debía mirar demasiado. Sin embargo, no pude evitarlo. Lo tomé entre mis manos y al instante sentí una presión en el pecho. Algo me decía que no debía continuar, que debía rechazar esa oferta, pero algo más me impulsaba a seguir adelante. No sé si fue el cansancio, la frustración o la desesperación, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Estaba atrapado entre el deseo de cambiar mi vida y el miedo a lo que pudiera perder. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el papel.
El hombre hizo un gesto como si todo fuera sencillo. Como si todo fuera solo un trámite, algo que se hace una vez y nunca se mira atrás. Es un acuerdo, Javier. Firmas aquí, y te prometo que tus días de sufrimiento terminarán. Todo lo que desees será tuyo. El dinero, el éxito, las mujeres, el respeto. Serás alguien importante. ¿No lo deseas? Su voz era suave, pero en sus palabras había una insistencia que me atrapaba. Me sentí como un niño al que le prometen un caramelo a cambio de un favor. Pero no era un caramelo. Era algo mucho más grande. Mi alma, mi vida. El hombre no lo decía directamente, pero lo sabía. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dejar de sentir que todo lo que había vivido hasta ese momento no valía la pena si no tomaba esa oportunidad. El cansancio me quemaba, las dudas se apoderaban de mí, pero algo en mi pecho me decía que debía hacerlo. ¿Y qué pasa si no firmo? Pregunté, intentando encontrar algo en mi interior que me dijera que podía darme la vuelta y seguir mi camino. El hombre me miró con una calma perturbadora. Nada, Javier. Nada pasa. Simplemente seguirás viviendo como hasta ahora. Pero yo no creo que quieras eso, ¿verdad? Su tono era tan tranquilo, tan convincente, que me hizo dudar aún más de mi propia voluntad. Me quedé callado, mirando el papel. Mis manos temblaban, pero no podía soltarlos. ¿Esa oportunidad era realmente una oportunidad? Todo lo que había hecho en mi vida parecía desmoronarse frente a mí. Mis sueños de tener algo mejor, de ser más que un simple mecánico en un barrio olvidado, estaban al alcance de la mano, pero ¿a qué costo? ¿Qué tengo que hacer para firmar? Le pregunté finalmente, casi sin voz, como si mi propio cuerpo estuviera fuera de control. El hombre no respondió. Solo levantó la mano, y de la nada, apareció un bolígrafo negro. Era el único objeto brillante en un taller lleno de polvo y grasa. Lo ofreció con una sonrisa casi imperceptible, como si ya supiera que mi decisión estaba tomada. Lo tomé con dedos temblorosos y firmé. Ni siquiera miré lo que estaba firmando. Solo lo hice, por impulso, por desesperación. Mi mente no podía detenerse, mi cuerpo ya había dado el paso. Y cuando la tinta se posó sobre el papel, sentí algo raro. No fue un alivio ni una satisfacción. Fue como si algo se hubiera desprendido de mí. Como si mi alma, que hasta ese momento había sido mía, ya no lo fuera. El hombre sonrió, y sus ojos brillaron de una manera extraña. No era felicidad lo que veía en él. Era algo más oscuro, algo que no me atrevería a describir. Es un placer hacer negocios contigo, Javier, dijo, guardando el papel en su chaqueta. Lo observé salir del taller con la misma calma con la que había llegado, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, me quedé allí, de pie, mirando mi propia mano que aún sostenía el bolígrafo. No sentí nada de inmediato. Nada cambió de manera evidente. Pero algo dentro de mí sabía que todo había cambiado. Los días siguientes fueron raros. El taller comenzó a llenarse de nuevos clientes, de gente que me pagaba bien, de vehículos que entraban y salían sin que tuviera que luchar por cada peso. Y no solo eso. De alguna manera, algo me decía que había algo más en juego. No sabía qué era, pero sentía esa presencia, esa mirada fija que nunca me dejaba en paz. La gente comenzó a mirarme diferente, pero yo sabía que algo oscuro se había asentado en mi vida. No podía explicarlo, pero sentía que cada paso que daba me acercaba más a algo que no podía detener. Y lo peor de todo era que, aunque me daba miedo, también me excitaba. La vida que siempre quise estaba aquí, a mi alcance. Solo que, en algún lugar en lo profundo de mi ser, sabía que todo tenía un precio que no podía comprender aún. Y así seguí, con la conciencia adormecida, con la sensación de que algo me observaba desde la sombra, esperando el momento en que tuviera que pagar por lo que había aceptado. Los días pasaban como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que sí.
El taller se convirtió en un hervidero de gente. No pasaba un día sin que alguien me pidiera algo nuevo. Los carros llegaban casi a mi puerta. Cada vez que arreglaba un vehículo, me sentía como si estuviera reparando algo más que una máquina. Era como si, al mismo tiempo, estuviera reparando mi vida, o, mejor dicho, dándole un giro que no podía explicar. Al principio, me sentí bien. El dinero comenzaba a entrar con facilidad. Los clientes ya no regateaban como antes, me pagaban bien y rápido. Mis manos, esas mismas que siempre se habían visto sucias de grasa, ahora se veían más limpias, más fuertes. Había algo en el ambiente, como si todo hubiera mejorado en un abrir y cerrar de ojos. La gente del barrio me miraba con una mezcla de admiración y envidia. Mis amigos, aquellos que siempre habían sido los primeros en burlarse de mí cuando no tenía un solo centavo para invitar una cerveza, ahora venían a mi taller a pedirme favores. Pero no eran los mismos. Algo había cambiado en ellos, como si me miraran desde abajo, con una mezcla de respeto y temor. A veces me encontraba pensando en lo que había hecho, en lo que había firmado. Pero, ¿qué podría haber hecho? Había tomado esa decisión porque pensaba que no tenía otra salida. Siempre había sido uno de esos que trabajaba para sobrevivir, nunca para prosperar. Y, sin embargo, ahora todo era diferente. Las oportunidades que se me presentaban parecían tan naturales que ya no me detenía a cuestionarlas. Y las preguntas que me asaltaban, las que me hacían dudar, eran apagadas rápidamente por el ruido del dinero, la fama que comenzaba a llegarme, y esa sensación extraña que, aunque incómoda, parecía reconfortante. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas que no me explicaba. Cosas pequeñas al principio, pero que, con el tiempo, fueron creciendo. A veces me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que algo no estaba bien. Los días pasaban más rápido, y a veces me encontraba mirando al reloj y dándome cuenta de que había perdido varias horas sin saber qué había hecho con ellas. Mi cuerpo ya no necesitaba descansar. Antes, me sentía cansado después de un día largo de trabajo, pero ahora, a pesar de estar de pie durante horas, no me sentía agotado. Era como si tuviera energía de sobra, una energía que no podía controlar. Las voces en el barrio comenzaron a hablar. Nadie me lo decía de frente, pero sabía que las miradas habían cambiado. La gente ya no me veía como un mecánico del barrio, un hombre común. Ahora me veían como alguien diferente, alguien que había llegado a un nivel superior sin esfuerzo, sin las luchas que todos los demás tenían que atravesar. Algunos empezaron a decir que había encontrado la manera de hacer dinero rápido, y otros murmuraban sobre acuerdos extraños que yo había hecho. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Nadie se atrevía a preguntarme directamente sobre mi suerte repentina. Lo que sí notaba, y lo que más me inquietaba, era que la gente que antes me saludaba con una sonrisa sincera, ahora lo hacía con una especie de recelo. Algo había cambiado en sus ojos. Algo que no podía identificar, pero que sentía profundamente. Una tarde, después de un día especialmente agitado, cuando terminé de revisar un motor en un coche de lujo, el hombre volvió a aparecer. No me sorprendió, pero el corazón me dio un salto al verlo. Estaba allí, parado frente a mi taller, como si hubiera esperado el momento adecuado para aparecer. Su ropa seguía siendo la misma, impecable, y su rostro seguía siendo el de un hombre común, pero había algo en su presencia que me causaba un malestar inexplicable. «Javier, ¿cómo va todo?», me preguntó, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Lo miré, y a pesar de que me sentía bien con mi éxito reciente, no pude evitar que una sombra de incomodidad se apoderara de mí. «Todo va bien», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque no lo estaba. El hombre dio un paso hacia mí, y esa cercanía me hizo sentir aún más incómodo. «¿Todo bien, dices? ¿De verdad crees que todo va bien?». Su voz, aunque suave, tenía una presión detrás que me hizo sudar un poco. Me quedé callado, no supe qué responder.
Algo en su mirada me decía que sabía lo que pasaba por mi cabeza. Sabía que algo en mí estaba cambiando, pero no quería admitirlo, ni siquiera ante él. Lo que pasa, Javier, es que ahora que tienes lo que querías, tienes que tener cuidado. El precio de lo que has tomado no es solo dinero, no es solo éxito. Hay algo más, algo que no puedes ver, pero que está a punto de cobrarte la cuenta, me dijo, mientras sus ojos se posaban sobre mí con una intensidad aterradora. La sensación de frío que había experimentado en la primera vez que lo vi volvió. Pero ahora era diferente. Ahora, esa sensación de incomodidad, de inquietud, se estaba transformando en algo más profundo, algo más oscuro. Miré al hombre y, por un momento, pensé que podía ver algo más allá de su rostro, algo que no debía estar ahí. Pero enseguida lo descarté. No quería pensar en eso. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, ya con un nudo en el estómago. Él se quedó callado por un instante, observándome. Luego, como si estuviera pensando en lo que iba a decir, respondió. Lo que te quiero decir, Javier, es que los acuerdos siempre tienen un precio. Y ese precio, tarde o temprano, tendrás que pagarlo. No pienses que porque tienes todo lo que querías, eres libre. Nadie es libre. Nadie que haya hecho lo que tú has hecho. Las palabras de ese hombre retumbaron en mi cabeza y una sensación de horror me envolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con mi vida? Cada vez más, sentía que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Y lo peor era que no sabía cómo escapar. El hombre, al ver que no respondía, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la calle. Antes de irse, dijo algo que me dejó paralizado. Recuerda, Javier, los pactos nunca son para siempre. No olvides lo que firmaste. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y temor. La verdad es que las palabras del hombre no me dejaban en paz. No podía dejar de pensarlas. Cada vez que miraba el taller, sentía esa presión en el pecho, como si todo lo que había ganado no valiera nada en comparación con lo que podría perder. Las personas que antes me respetaban ahora me miraban con una cierta distancia, como si supieran que algo oscuro me rodeaba. Incluso en las noches, cuando intentaba descansar, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba, de que algo estaba esperando. Al principio, traté de hacer como si nada hubiera pasado, como si esa conversación nunca hubiera existido. El taller seguía lleno de gente, los carros seguían llegando y el dinero seguía fluyendo. Mi vida parecía, en muchos aspectos, mejor que nunca. Pero cuando las luces se apagaban y el ruido de los autos cesaba, el vacío se hacía presente. Algo dentro de mí me decía que había tomado un camino del que no podría regresar y la ansiedad crecía con cada día que pasaba. Entonces, ocurrió algo extraño. Algo que no pude explicar, pero que me hizo ver las cosas con más claridad. Una tarde, mientras trabajaba en un vehículo, empecé a escuchar voces, susurros. Al principio, pensé que eran mis propios pensamientos, tal vez el agotamiento me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Las voces eran claras, provenientes de algún lugar cercano, como si alguien estuviera a mi lado. Miré alrededor del taller, pero no vi a nadie. Solo estaba yo, solo con los autos y las herramientas. Javier, una voz susurró suavemente. No reconocí la voz, pero la sentí cerca, como si estuviera justo a mi lado. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero el taller seguía vacío. El sudor comenzó a cubrir mi frente. La sensación de incomodidad se intensificó, y algo me decía que ya era tarde para detenerme. Esa noche, mientras me preparaba para ir a dormir, el sonido de la puerta de mi taller se oyó. Sabía que no había nadie, pero aún así, me levanté, confundido y preocupado. Caminé hacia la entrada, y allí, de pie, en la penumbra, estaba el hombre de la chaqueta blanca. Él me miraba con una calma inquietante, como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido hasta ahora, me había llevado hasta este momento. Y sabía que no podía escapar. Él sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa vacía. Se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Vengo a recordarte algo, Javier. El pacto que firmaste no es algo que puedas ignorar. Has tomado lo que te ofrecí, pero ahora, el precio comenzará a ser claro. No puedes vivir con el peso de lo que has hecho, pero tampoco puedes vivir sin él. Has elegido, y ahora tienes que cargar con las consecuencias. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo se estuviera cerrando a mi alrededor. No podía respirar bien. Mi pecho se apretó, y de repente, la incomodidad que sentía se transformó en un dolor físico que no podía controlar. Miré al hombre, pero no podía hablar. Quería gritar, pero algo me lo impedía. Era como si mi garganta estuviera cerrada, como si mi cuerpo se estuviera volviendo extraño. Él siguió caminando alrededor de mí, como un predicador que da una lección que ya sabes que no puedes evitar. Tú pensaste que podías tenerlo todo, ¿verdad? El dinero, el respeto, el éxito. Pero nunca pensaste en lo que realmente tendrías que dar. Nadie te advirtió que, cuando tomas un atajo, siempre hay algo que te lo arrebata todo. Ese algo, Javier, es lo que no verás venir. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. El miedo se apoderó de mí con tal fuerza que tuve que apoyarme contra una de las paredes del taller. Sentí que todo lo que había logrado se estaba desmoronando, que todo lo que había alcanzado no tenía sentido. El dinero, los carros, la admiración de los demás, todo parecía vacío. Ya no era libre, como pensaba. Estaba atrapado en una cárcel que yo mismo había construido. ¿Qué debo hacer? Logré decir, mi voz rota y desesperada. El hombre se detuvo y me miró, esta vez con una especie de lástima en los ojos. Pero no era una lástima que me diera consuelo. Era como si estuviera viendo algo que ya no tenía remedio. Nada, Javier. No puedes hacer nada. Ya elegiste tu camino. Solo espera, porque el precio se cobrará. Y cuando llegue el momento, será demasiado tarde para arrepentirse. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y me miró por última vez, con esa calma perturbadora. Recuerda lo que te dije, los pactos nunca son para siempre. Pero el tiempo, Javier, eso sí es para siempre. Y el tuyo está contando. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el aire en el taller pareció volverse más denso. Un silencio profundo invadió el lugar. No podía moverme. Solo estaba allí, parado, sintiendo el peso de lo que había hecho, de lo que había firmado. No tenía ni idea de qué iba a pasar, pero lo que sí sabía es que no podía escapar. Había tomado algo que no tenía forma, algo que se me había escapado de las manos. Y ahora, ese algo me estaba consumiendo, lentamente, sin piedad. Con el paso de los días, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. La gente que antes venía a mi taller ya no era la misma. Mis propios amigos, aquellos que se habían aprovechado de mi éxito, comenzaron a distanciarse. Incluso los coches que arreglaba parecían tener algo extraño en ellos. Los motores zumbaban de una manera rara, como si supieran que yo ya no estaba en control. Y cada vez que miraba al espejo, veía algo más que mi rostro. Veía a alguien que no conocía, alguien que ya no era yo. La vida que me había prometido el hombre había llegado, sí, pero no de la manera que imaginaba. Lo que al principio parecía un sueño, ahora era una pesadilla que no podía despertar. Y así, entre el dinero fácil y la creciente incomodidad, supe que había hecho un pacto que no podría cumplir, un pacto que no solo me había vendido mi alma, sino que también había vendido mi humanidad.